hermanos, Dios los bendiga. Esperando todos estén bien de salud y en sus hogares. Y hoy vamos a meditar en la palabra bíblica que está en Santiago capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y antes de esto vamos a orar por todos aquellos hermanos que están pasando alguna enfermedad o lidiando con el síntomas del virus, y recordando a todas las familias alrededor del mundo que están sufriendo a causa de esta pandemia. Padre, te damos gracias por la bendición de poder dirigirnos ante tu trono de gloria para poder expresar nuestros sentimientos, nuestro dolor, nuestras preocupaciones, y venimos rogando, Señor, que puedas obrar en nuestras vidas y que nos dé sabiduría para poder atravesar en este caminar contigo en esta etapa de nuestra vida. Te pedimos que guardes, Señor, a las familias afectadas, a las personas alrededor del mundo, y que pronto, Señor, podamos recuperarnos, que puedan recuperarse las personas afectadas, y que pronto podamos volver, Señor, a volver a representar lo que es vivir el reino aquí en la tierra y poder, Señor, ser de bendición unos a otros. Te pedimos que guardes y que obres en nuestras vidas, en la iglesia alrededor del mundo también. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. La palabra en Santiago nos lleva a meditar, y el versículo 1 al 4 nos dice: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Versículo 2: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Estos versículos nos llevan a entender un poquito la realidad de nuestros días. Estos versículos o esta introducción al capítulo 1 de Santiago está llevando un enfoque a la iglesia esparcida en ese tiempo, ya que estaba tal vez sufriendo persecución, y esta carta es enviada a toda la iglesia de ese tiempo para que aprendieran a enfrentar las situaciones que se estaban viviendo en medio de esas circunstancias. Ahora, nosotros tenemos nuestras circunstancias en el día de hoy. Nosotros tenemos las pruebas y tentaciones del día de hoy. La pregunta para nosotros es: ¿cómo vamos a enfrentar esto día a día? Y aquí Santiago nos da unas pautas para poder hacerlo y tomarlo desde una perspectiva sana. Las pruebas y tentaciones son algo real que enfrentamos todos los días. Todos los días nos enfrentamos a una realidad diferente, y cada uno de nosotros y cada una de las mujeres o hombres, hermanos o hermanas, están enfrentando una realidad diferente en sus vidas, ya sea por tentaciones, ya sea por pruebas, o ya sea por el estilo de vida que se vive. Pero sea cual sea la situación, aquí lo que la Biblia nos llama a enfrentar es que lo consideremos y podamos enfrentarlo desde una perspectiva sana. Es tiempo que nosotros como iglesia podamos enfrentar las situaciones que enfrentamos desde una perspectiva sana, un poquito más calmada, y podamos entender los tiempos en los que estamos y podamos abrazar más nuestra fe, podamos aprender a ser pacientes en medio de la situación y podamos avanzar y crecer en nuestra vida espiritual. Así es que Santiago les dice a la iglesia en ese tiempo que puedan enfrentar los problemas enfrentándolos de una perspectiva sana. Pero él dice: considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Esta palabra de alegrarse no significa estar brincando de gozo, que estoy pasando una prueba y estoy feliz. No significa ese gozo.
Significa el gozo. No es un deleite, no es ni felicidad, ni placer, ni entusiasmo por pasar por pruebas, sino debe de ser un sentimiento por la aprobación de que Dios está obrando en nuestras vidas, de poder decir, gracias a Dios que puedo enfrentar la situación que estoy enfrentando porque hoy conozco de Dios. Eso me trae paz, eso me trae una perspectiva diferente ante la situación que estoy viviendo o estoy pasando. No está hablando de un gozo efímero que brinco y al rato se me va. No está hablando de ese gozo. Está hablando de la realidad de entender que Dios está obrando en mi vida y está permitiendo las cosas y está obrando de tal manera que gracias a su amor y su misericordia sigo estando de pie. Esta es la paz que envuelve en medio de las tentaciones y en medio de la prueba el creyente. Que podamos experimentar y enfrentar todo esto y podamos atravesarlos desde una perspectiva sana para poder darle honra y gloria a Dios y nosotros también podamos crecer tanto en sabiduría y espiritualmente al atravesar cada prueba que enfrentamos en la vida. Todas las pruebas, todas las situaciones que enfrentamos no las tenemos en un calendario. Nadie las tiene esperando para que podamos decir, oh, voy a sufrir el mes que viene, oh, voy a enfrentar esta situación el año que viene, oh, me voy a divorciar de aquí a 5 años, oh, se me va a morir un familiar de aquí el mes que viene y lo tenemos todo preparado. No, todas estas situaciones nos golpean de repente. Todas estas situaciones las enfrentamos sin estar preparados. Pero el creyente en la realidad de los días de hoy debe de aprender desde una perspectiva sana a enfrentar las situaciones y darle el tiempo a Dios para que obre en nuestras vidas y nosotros también podamos obrar de acuerdo a la sabiduría que tenemos y proviene de Dios para enfrentar las situaciones reales en nuestras circunstancias. Santiago nos llama, después de dar un saludo a toda la iglesia, rápido entra a la realidad que se estaban enfrentando. Los creyentes, la vida del creyente en ese tiempo no era lo más fácil. Se sufría por ser cristiano. Hoy nos sufrimos por ser cristianos, pero sufrimos un montón de situaciones, de tentaciones y de pruebas en nuestras vidas. Hoy en la realidad muchas personas no leen su Biblia, no están conscientes de esta realidad, ya que la iglesia paró de reunirse en los templos y pareciera que muchos han terminado su vida en la iglesia. Pero no debiera ser así, debería de ser al revés, porque la iglesia somos las personas. Y nosotros deberíamos de seguir en nuestro caminar con Dios, permitiendo y seguir creciendo en nuestra vida diaria, cotidiana, a través de su palabra, a través de aprender en medio de las pruebas y que enfrentamos día a día. Y entender que tenemos una relación con Dios personal y que Dios está conmigo donde quiera que esté y que las pruebas que enfrento pueden ser por razones diferentes, pero yo puedo aprender de ellas y puedo salir victorioso y puedo salir con sabiduría en medio de esas pruebas para no caer la siguiente vez o para aprender de ello y poder ayudar a alguien más. La realidad del día de hoy es que todos estamos enfrentando una realidad diferente. Todos tenemos miedos del futuro, tenemos miedos a la inseguridad, a lo que pueda venir, pero el creyente debe de guiarse a lo que Dios nos dice en su palabra. Que en medio de los tiempos en los que nos enfrentamos, podamos considerarlo para poderle dar gracias a Dios de que Él está con nosotros. De poder tener la paz que viene de Dios, de poder decir, yo confío en Dios, Él está conmigo, Él está obrando, aun cuando yo no vea, aun cuando yo no sienta, Dios sigue obrando en su soberanía. Y esto es lo que el creyente va a aprender a experimentar en su vida
cotidiana, caminando, en nuestro caminar con Dios, de saber que al final de la prueba, al final de todo lo que estoy pasando, fue gracias a Dios, a su presencia, que estuvo cobijándome, que estuvo obrando en otras personas que me ayudaron o que estuvieron al cuidado, y fue Dios quien está al cuidado de todo. Santiago nos lleva a pensar y a considerar en la vida de hoy cómo estamos espiritualmente, cómo estoy enfrentando mi circunstancia, cómo estoy enfrentando esta prueba, cómo estoy enfrentando esta tentación. ¿Y cómo lo vamos a lograr si no emprendemos un caminar con Cristo y no emprendemos un caminar de conocimiento con Dios? Es necesario conocer para poder enfrentar. El soldado no va a la guerra sin tener un entrenamiento, sin llevar un arma, sin tener un preconocimiento de a dónde va a ir. Y los creyentes necesitamos conocer de la palabra de Dios, necesitamos aprender, necesitamos crecer para poder saber enfrentar las realidades que vienen en el futuro. Estas realidades nos afectan día tras día. Y nosotros debemos de entender que la Biblia es la herramienta que nosotros tenemos de parte de Dios, es la voz de Dios para nosotros, para poder enfrentar lo que viene. Dice Hebreos 12:11, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Primera de Pedro también dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Y Filipenses 2:29 nos dice, recíbanlo con amor cristiano y mucha alegría, denle el honor que una persona como él merece. Tenemos la realidad es que al enfrentar cada situación, estas realidades nos afectan a nosotros. Si hemos perdido un ser querido, si estamos en medio de una enfermedad, si estamos en medio de una prueba, si estamos en medio de una situación inesperada, algo que pasó repentino, todo nos afecta. Y esta es una realidad hoy. Sufrimos, nos duele, nos consumimos, estamos apresurados, estamos desanimados, estamos desesperados por cada una de nuestras realidades. Pero cada uno de nosotros debe de aprender a descansar en Dios, debe de aprender a confiar en Dios. Debemos de sumergirnos en conocer más de Dios para poder enfrentar esas realidades. Necesitamos confiar más en Dios, necesitamos creerle más a Dios, necesitamos conocer más a Dios. Y esa realidad empieza cuando yo decido someterme a Dios, cuando yo decido conocer más de Dios, cuando yo decido sumergirme en conocer más de Él, en aprender y entender las realidades que estoy enfrentando y aprender a esperar y aprender a tener la fe en medio de las circunstancias. El versículo 3 dice, porque ustedes saben que siempre que se pone la prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Gracias a Dios, nuestra fe siempre estará sufriendo cambios. Gracias a Dios, necesitamos de esas realidades en nuestras vidas para poder crecer. De otra manera, seríamos cristianos caprichudos, seríamos cristianos sin experimentar el gozo, la confianza de que Dios está conmigo en medio de una circunstancia adversa. Necesitamos, esto es necesario cuando enfrentamos nuestras realidades, aunque aparentemente sea difícil para mí, aunque aparentemente es algo que nadie desea, pero detrás de todo, en la soberanía de Dios, Dios lo está permitiendo. Yo debo de entender los tiempos que estoy enfrentando. Debo de aprender a dejarle a Dios lo que yo no puedo controlar, aunque a mí me duela.
Aunque a mí no me guste, aunque sea algo que no quisiera pasar, aunque sea algo que no quisiera enfrentar, debo de permitirle a Dios hacer la obra que Él quiere hacer en mi vida. Entre más yo lo entienda, entre más pronto lo analice y lo pueda digerir, más bien va a ser para mi vida, porque entenderé la realidad de mi situación. Podré descansar y dejarle a Dios mi prueba, mi tentación, mi circunstancia, porque aprenderé a depender de Él y aprenderé a hacer la parte que me toca en medio de las circunstancias desde una perspectiva sana. Los problemas tienen dos salidas. Puedo enfrentar una situación de la peor manera o puedo enfrentarla desde una perspectiva sana. El resultado será diferente. Tú y yo necesitamos enfrentar desde todos nuestros problemas, todas nuestras circunstancias que estamos pasando, enfrentarlos desde una perspectiva sana, para que el resultado sea diferente, para que el resultado traiga honra y gloria a Dios y también nos traiga conocimiento y experiencia en nuestras vidas, de tal manera que podamos crecer en nuestro caminar con Dios en medio de las circunstancias. Este entendimiento de poder atravesar las situaciones que estamos pasando nos trae paciencia. Porque dice que el pasar por estas pruebas y poner a prueba nuestra fe nos trae paciencia, nos produce esta paciencia en nosotros de tal manera que podamos descansar en Dios. Pablo, hablándole a los romanos, él escribe, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. En 1 Pedro 1:6 dice así que alégrense de verdad porque les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Esta realidad nos debe de llevar a que, aunque todo el mundo esté desesperado, aunque el vecino no sepa qué hacer, nosotros con nuestra fe, desde una perspectiva sana, podamos apuntarles a Cristo y que nuestra vida pueda reinar la paciencia, aún en medio de la circunstancia que estoy pasando, por lo peor que parezca, pueda yo aprender a depender de Dios y pueda descansar en Él. Y la paciencia que ha desarrollado la problemática en mi vida pueda ponerse en práctica en dejar que Dios sobre en mi circunstancia y que pueda producir esperanza y que pueda tener un carácter firme, pueda producir paciencia y pueda descansar en Dios. Que no me decaiga completamente, que no me sienta desahuciado, sino que pueda permanecer firme en medio de mi prueba, en medio de la circunstancia que estoy pasando. Esta fe que es probada se refiere al proceso que pasamos en medio de las circunstancias, donde cada situación que nos enfrentamos nos cambia la vida, nos transforma, nos cambia nuestra perspectiva. Ya no somos como antes, cambiamos, estamos en continua transformación y esto nos debe de llevar que en medio de esta transformación del día a día, con el caminar con Dios, nuestro conocimiento, amando a Dios en medio de nuestras vidas, pueda producir en nosotros todo lo bueno y todo lo amable que viene de parte de Dios. El fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Y dice la Biblia que sobre todas estas cosas no hay ley. Es un solo fruto que se afecta a todas nuestras áreas en la vida. Y es necesario que cada creyente pueda llegar a esa meta de poder tener el fruto del Espíritu Santo desarrollado en su totalidad, aún en medio de las pruebas, aún en medio de la pandemia, aún en medio de las circunstancias que estamos pasando. Y podamos enfrentar todo desde una perspectiva sana. La palabra produce, porque aquí la
la palabra dice que, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se ha desarrollado, plenamente serán perfectos y completos y no les faltará nada. Esta realidad nos lleva a entender que tú y yo estamos en un caminar continuo. Nunca vamos a dejar de crecer ni tanto espiritualmente ni como físicamente. Siempre estamos en continuo cambio. Pero es tu decisión y mi decisión cómo vamos a vivir esos cambios, cómo los vamos a enfrentar y cómo voy a caminar esta vida con Dios. Al enfrentar las pruebas, crezco espiritualmente, crece mi fe, me aseguro más en Dios y puedo la siguiente vez que tengo que enfrentar alguna prueba, una tentación, una circunstancia, puedo aprender porque ya he pasado otras pruebas. Y nada me puede llegar desapercibido porque hoy confío en Dios, hoy dependo de Dios y puedo descansar en su poder, en su misericordia, en su amor para con mi vida. Esto me lleva a usar todo lo que viene como una oportunidad para crecer espiritualmente. Hoy la palabra de Dios es una herramienta para mi vida, para que yo pueda confiar en Dios, pueda mi fe todavía anclarse más en el conocimiento de Dios y pueda producir en mí lo que Dios quiere en mi vida y pueda realizarse la obra de Dios en mi vida de tal manera que Dios obre en mi vida y yo pueda obedecer de tal forma que agrade a Dios en todas las áreas de mi vida. Pero esa decisión nos toca a ti y a mí. Esa decisión la tenemos que tomar tú y yo. La pregunta es si estamos siendo la iglesia que aprende a enfrentar los problemas, las pruebas, las tentaciones desde una perspectiva sana. Y si estamos usando todas estas circunstancias como un motivo para crecer espiritualmente, como un motivo para anclarnos más en Dios, como un motivo para que nuestra fe crezca más, como un motivo para que nuestro testimonio afecte la vida de otros. Hay tantas oportunidades que Dios espera que tú y yo usemos para hablar de su amor, para crecer en nuestra fe, para aprender a depender de Él, pero nosotros tenemos que tomar esa decisión. Las oportunidades van a llegar, las pruebas van a llegar, las circunstancias adversas, el dolor, la insatisfacción, el sufrimiento puede llegar a nuestras vidas. La pregunta es, ¿cómo voy a enfrentar toda esta realidad? Si lo enfrento desde una perspectiva espiritual y sana, puede el resultado ser diferente y puede Dios obrar en mi vida y yo también salir victorioso en medio de esa realidad. La palabra de Dios dice aquí en el versículo 4, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos, completos y no les faltará nada. Esta realidad para nosotros es hoy. No es para el futuro, no es para ayer, es para que la pongamos en práctica en cada una de nuestras realidades y podamos traer honra y gloria a Dios en medio de los tiempos y podamos crecer y aprender en medio de cada una de nuestras pruebas y circunstancias o la pandemia que estamos pasando. Espero, hermanos, que tú estés aprendiendo a crecer espiritualmente en medio de esta situación donde la iglesia no se reúne, donde no hay una reunión donde todos podamos alabar a Dios en comunidad, pero donde quiera que estés, Dios te escucha y Dios sabe tu situación. Y Dios espera que nosotros podamos seguir siendo hijos, hijas de Él en medio de cualquier circunstancia y en medio de cualquier tiempo. Esta es la realidad para nosotros. Hay que crecer espiritualmente, hay que buscar a Dios, hay que seguir, hay que persistir, hay que luchar, porque para ser cristiano se necesita poner todo esto en práctica.
Espero que sea de bendición, hermanos, y que sea la situación que estés pasando, Dios esté contigo y que tu vida sea bendecida y que tus circunstancias puedan pronto tornarse diferente. Espero que sea de bendición, hermanos, y que Dios me les bendiga.